Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Argañará, soy médico psiquiatra. Trabajo en el Hospital de Clínicas, en el servicio también de neuropsiquiatría del doctor Brusco. Eh, esta tarde vamos a hablar un poco de qué pasa con el sueño, el ritmo circadiano, el sueño vigilia en el paciente con Alzheimer. Bien. Primero, lo que tenemos que definir es qué es un ritmo circadiano. Bien, y un ritmo circadiano se define como un ritmo con una oscilación biológica endógena de aproximadamente 24 horas. Bien, también podemos encontrar señales del ambiente que ajustan este ritmo circadiano. Bien, pero sí siempre persiste a pesar de las pistas externas. Bien. Este ritmo circadiano organiza el sueño, la temperatura, las hormonas, el rendimiento. Bien, sabemos que el sueño tiene múltiples funciones eh, que van a ser básicamente como si fuera el cargador del celular para nosotros. Bien, durante el sueño nosotros tenemos lo que es la homeostasis sináptica, la regulación endocrina, metabólica, la activación inmunológica, la eliminación de radicales libres, el control de la temperatura, eh, la recarga de energía, bien, también todo lo que es la consolidación y reconsolidación de la memoria, bien. Es decir, el sueño tiene múltiples funciones, mucho más de las que creemos, que nos sirven a nosotros para toda nuestra vida. Por lo tanto, cualquier alteración de forma crónica puede traer apareado un montón de problemas. Por ejemplo, empeorar algún deterioro cognitivo, ¿bien? O empeorar una demencia, ¿bien? Si no lo cuidamos o no lo manejamos. Bien, nosotros tenemos un ritmo circadiano de sueño, como decía antes, de más o menos 24 horas, que se activa, es decir, que se activa a través de los fotorreceptores de la retina cuando ya no sensan más luz y mandan información al núcleo supraquiasmático, de ahí al hipotálamo y a la hipófisis para la liberación de melatonina, que básicamente la melatonina sería como un neurotransmisor, la neurohormona, que hace o que le dice al cerebro que hay que irse a dormir. Entonces, durante el día, con la luz, con la entrada de la luz de día, y bueno, con el devenir también de la luz artificial, este ritmo circadiano o esta liberación de melatonina se hace aún menos. Bien. Y con el paso del tiempo, de los años y con la vejez, nuestro cerebro empieza a atrofiarse eh, muchas veces de forma de en un envejecimiento normal y otras veces en un envejecimiento patológico. Bien. Entonces, cuando hablamos de envejecimiento patológico, es un envejecimiento o una atrofia mayor de la esperada para la edad, por lo cual este núcleo supraquiasmático más atrófico y esta liberación de melatonina es menor. Bien. Pero de todas maneras, ahora lo vamos a ver más adelante, este núcleo supraquiasmático y esta melatonina en el adulto mayor empiezan a atrofiarse. Bien, entonces, em, tenemos otra cuestión que son los Zeitgebers, que es lo que da la hora biológica. Bien, los horarios de comida, la actividad física, la luz ambiental, que es el más potente, que era esto que hablábamos recién. Las rutinas estables que refuerzan también la sincronización. Bien, bien. Después tenemos lo que es la higiene del sueño circadiana. Bien, lo que solemos hacer con este tipo de pacientes con Alzheimer, justamente para reforzar todos estos puntos y generar un buen descanso nocturno, es
hacer rutinas. Todo lo que hablamos, cuando hablamos de higiene del sueño, hablamos de todo lo no farmacológico que hace un buen descanso nocturno. Bien, entonces tenemos higiene circadiana, que sería luz natural intensa por la mañana, bien, y minimizar esa luz 2 o 3 horas antes de irse a dormir. Horarios regulares de sueño y de comidas, las comidas a la noche que sean un poco más livianas, el ejercicio en un horario diurno. Esto es porque el ejercicio libera cortisol, activa el sistema simpático. Entonces, si nosotros lo hacemos a la noche, el paciente va a estar un poco más activo. Bien, entonces el ejercicio siempre tiene que ser en un horario diurno. El dormitorio tiene que estar oscuro, debe ser de silencioso, fresco y también se deben evitar siestas largas y tardías. Bien, esto es una higiene de sueño que no solo sirve para el paciente con Alzheimer o con algún tipo de demencia, sino que sirve para nosotros en general. Es como debería de ser. Ahora vamos a hablar más adelante de lo que es la estructura del sueño y vamos a ver un poquito más de todo esto más abocado a lo que es el Alzheimer. Bien. Y como les decía recién, la arquitectura del sueño, el sueño se divide, lo podemos dividir en dos fases grandes, una fase no REM y una fase REM. Bien, cuando hablamos de fase REM, nos referimos a Rapid Eye Movement o fase MOR, movimientos oculares rápidos, y una fase no MOR o no REM, que es una fase que donde no están esos movimientos oculares rápidos, sino que es una fase de sueño profundo. Bien. Entonces, generalmente actividad onírica tenemos en ambos, sobre todo en fase REM, ¿bien? Y los sueños que nos acordamos son los de fase REM, ¿bien? Y el ciclo de fase de sueño no REM y sueño REM es de más o menos 90 minutos aproximadamente. Por toda la noche, es decir, por 7 horas, tenemos 4 a 6 ciclos. Bien. Entonces tenemos la fase no REM que se divide en una fase uno, una fase 2, una 3 y una 4 que sería el sueño profundo, y una fase no REM, que es la de movimientos oculares rápidos. Y una fase REM, perdón, que es la de movimientos oculares rápidos. Este ciclo se repite 4 o 6 veces y lo que va pasando es, al principio, la fase de sueño profundo, donde las ondas electroencefalográficas son mucho mayores y de mayor amplitud y más profundas, empieza a cortarse, en principio son largas, y después empieza a cortarse con predominio de la fase REM, de la fase de movimientos oculares rápidos, que es lo que nos acordamos cuando soñamos. Bien, terminando la etapa del sueño con una fase despertándonos en fase REM. Bien, bien. Entonces, acá lo que hice fue una comparación de las distintas fases. Acá lo que ponen, la N3 sería el sueño profundo, es lo que a veces está dividido. En otras bibliografías es N3 y N4, sueño profundo. Bien, pero bueno, lo vamos a ver así ahora. Em, Acá lo que hice, lo que hicimos es una comparativa en el adulto joven, el adulto mayor y el paciente con Alzheimer. O sea, un adulto mayor eh, que no tiene una vejez exitosa, sino que todo lo contrario, tiene una demencia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que la fase uno de entrar al sueño y la fase 2 del sueño no REM, bien, en el adulto joven es un 5% y aproximadamente un 50% en el adulto joven, bien. Lo que vemos acá es que empieza a haber un mayor predominio de fase, sería el sueño superficial, este uno y 2, N1 y N2 del sueño no REM, bien, que empieza a aumentar en el adulto mayor y en el Alzheimer y empieza a disminuir y a acortarse las fases de sueño profundo, bien, y de sueño REM. Ambas, ¿bien? No es que una y la otra no, ambas. Con un aumento de la latencia del sueño, ¿bien? Y con un aumento de los despertares. Por eso hablan de mayor fragmentación en el paciente con Alzheimer, que muchas veces se levanta, deambula, se vuelve a acostar, ¿bien? Entonces, este aumento
de la latencia del sueño, de los despertares, y esta disminución de tanto sueño REM como sueño profundo hace que también la consolidación de la memoria, como habíamos hablado antes, una de las funciones del sueño, que también actúa en estas fases, hace que no se consolide del todo bien, entonces empeora también el cuadro. Es decir, es importante para nosotros, no solo para prevenir, sino también para no agravar el cuadro, que el paciente duerma en óptimas condiciones. Bien. Cuando hablamos de neurobiología del Alzheimer, algo que veníamos hablando hay una alteración en el núcleo supraquiasmático, bien, hay una reducción de la melatonina por una mayor atrofia del núcleo supraquiasmático y mayor reducción de la melatonina y una menor sensibilidad a la luz. Bien, por lo tanto, hay una desincronización con un sueño fragmentado y una inversión del día y la noche. Bien. Hay varios fenotipos clínicos del sueño alterado. Uno puede ser insomnio de conciliación, es decir, que le cuesta conciliar el sueño. Otro puede ser de mantenimiento, es decir, que tiene estos microdespertares. Deambulación nocturna también. Somnolencia diurna, bien. Por ende, o a partir de esto, con siestas largas. Lo que llamamos sundowing, que es esa agitación, esa confusión que se da más que nada a la tardecita noche, y la inversión del día y la noche en etapas avanzadas. Bien, bien. Además, tenemos que ver también o hacer diagnósticos diferenciales con otras comorbilidades que también aumentan en la vejez, más allá de que si el paciente tiene una demencia o no, como apneas del sueño, síndrome de piernas inquietas. Bien, también ver si hay alguna otra cuestión que está ocurriendo, si el insomnio este es secundario a algo, algún dolor, a reflujo, a nicturia. Bien. Y también ver, obviamente, esto que hablábamos antes, la cuestión de fármacos y la cuestión también de psicoestimulantes. Bien. Bien. ¿Cómo hacemos esa evaluación domiciliaria? Bueno, lo que podemos hacer son diarios de sueño, bien, durante 14 días o 15 días, vamos haciendo semana a semana, cuándo se acuesta, cuándo se levanta, cuántos despertares tiene, cuántas siestas hace, cuánto café toma, qué medicación toma. Todos esos tamizajes, si está muy dormido durante el día, si ronca, si tiene pausas en la ventilación. Bien, cuando hablamos de una pausa de más de 10 segundos en la ventilación, hablamos de apneas de sueño, cuántas tiene y demás. Piernas inquietas, bien. Y obviamente chequeo también del hogar, ¿no? La iluminación, ¿no? Sabemos que la habitación tiene que estar oscura, pero quizás el pasillo que tenga alguna luz y el paciente tiene que ir al baño, que pueda ir, que no haya riesgo de caídas, ¿no? Y demás cuestiones. Bueno, esto sería un ejemplo de un diario, perdón, ahí, un ejemplo ahí está, un ejemplo de una ruta, perdón, ruta no, acá está. Ahí, un diario de sueño de 14 días. Bien. Ponemos la fecha, ponemos a qué hora se acuesta, cuántos despertares tuvo, bien. ¿Cuántas siestas tuvo? Bien. Acá le faltaría a qué hora se despierta, ¿no? Acostarse y despertarse y alguna observación que queramos poner. Esto sirve no solo para el cuidador, sirve para el familiar, sirve para pasárselo al médico también y que lo vea. Bien. Podemos hacer, hay un programa que uno lo puede, que se llama programa de 4 semanas, es un poco más complejo, pero a- a- en resumen sería algo así, lo que hacemos la primera semana es que el paciente se levante más o menos siempre a la misma hora, ¿bien? Siempre sea a la misma hora, ¿no? Un día se levanta a las 10, al otro día a las 7, al otro día a las 11, no, siempre a la misma hora, 8 de la mañana o 9 de la mañana o 7:30, que la mañana sea el sector donde haya más luz, ¿bien? Bien luminosa, la mañana luminosa, si es un lugar cerrado, que no tiene patio, que no, bueno, por ejemplo, puede ser desayunar en un balcón, bien. Si eso no se puede, si es muy cerrado el lugar, bueno, poner mucha luz. La idea es que la luz esté
fuerte a la mañana y que en la tarde, tardecita ya empiece, o durante la tarde empiece a bajar esa luz y sea cada vez una luz más tenue, sobre todo en la noche o más llegado a la noche, 2 o 3 horas antes de dormir y que la luz vaya siendo cada vez más tenue. Entonces, la primera semana... Levantarse fijo siempre a en la misma hora, con una luz matinal fuerte, bien. Iniciar el diario que habíamos mostrado antes. La segunda semana, rutina de comidas y de actividades, bien. Esto que hablábamos antes, hacer una siesta corta, ¿no? Una siesta de 2 horas, una siesta de 10 a 30 minutos, no más. Bien. Rutinas de comidas, donde la comida de la noche sea más ligera, rutinas de comidas que el paciente se acostumbre a las rutinas y de actividades que, como dije antes, tienen que ser diurnas. El ejercicio, más allá de que no va a ser un ejercicio intenso, tiene que ser diurno, nunca de noche. Bien. Y después la tercera semana ya proponemos este ambiente o este ritual nocturno, atenuando pantallas, atenuando luces. Acuérdense lo que hablábamos antes de la melatonina, que es este neurotransmisor o neurohormona que lo que hace es eh, manejar el ciclo sueño-vigilia y que se activa con oscuridad. Entonces, si yo al paciente lo tengo a las 10 de la noche mirando Gazalla o mirando un programa de lo que sea, eh, con la tele a todo lo que da y la verdad que la melatonina no se va a liberar mucho. Tras que ya tiene poco porque hay atrofia y demás, le estoy evitando eso. ¿Bien? Y lo que nosotros necesitamos es que la noche sea más para dormir, para descansar. Todo esto es higiene del sueño. Y todo esto es muy importante para el paciente porque evita, además, que uno después, como psiquiatra o otros como neurólogos y demás, se le sigamos metiendo medicación y más medicación para que descansen. Bien. Y la semana 4 consolidamos y reajustamos una variable por vez, perdón. Bien, entonces vamos viendo cómo hicimos todo lo demás, qué hay que ajustar y demás. Bien. Entonces podemos hacer una hoja de ruta por semanas. La semana uno, lo mismo que hablábamos recién, una levantada fija, una luz matinal, el desayuno, con una ventana al frente, un balcón, comida a horario, que siempre sea horario, la actividad física antes de las 18 horas, las luces tenues 2 horas antes de ir a dormir, un ritual presueño, higiene, música, respiración. Esto también, si el paciente lo puede hacer, si se tiene la posibilidad, es bueno. Bien, bien, bien. Y después pasos más concretos. Luz diurna, exposición matinal continua, 20 a 40 minutos, lo ideal sería hasta 60 minutos. Si no hay exterior, lo que hablábamos, maximizar la luz interior por la mañana, atenuar las luces 2 horas antes de irse a dormir y evitar obviamente las pantallas nocturnas, lo que hablábamos recién. Rutinas estables y señalización. Horarios fijos, bien, levantarse, comidas y actividades y acostarse, todo horarios fijos. El paciente, ustedes piensen que los ritmos cronobiológicos en el paciente con Alzheimer están alterados. Bien, los ritmos cronobiológicos son justamente todos estos. El paciente se empieza a desorganizar. No es solamente un paciente que tiene problemas de memoria o que está perdiendo su memoria. Es mucho más complejo que eso. Es un paciente que además empieza a desorganizarse, empieza a desinhibirse, a comer mal, a estar más apático, a estar más irritable, a estar más impaciente, a estar más desinhibido, a dormir peor, a deambular. Entonces tenemos que ordenarlo, porque él no se va a poder ordenar, porque él además tiene poca iniciativa, que es parte también del cuadro. Entonces, tenemos que ordenarlo al paciente. Y ordenarlo es con rutinas estables. Cuando el paciente más rutinas estables tenga, obviamente rutinas acorde a lo que él puede hacer, pero digamos, si el paciente siempre come a las 8, desayuna a las 8 de la mañana, almuerza a las 12 del mediodía, una merienda a las 5 de la tarde y come a las 8 o 9 de la noche, ahora, si el paciente pasa eso y después resulta que es
Año Nuevo o Navidad, y el paciente que siempre está o con un cuidador o con la esposa o con el marido ayudando, vienen de golpe y porrazo 30 personas a casa, todos se quedan hasta la 1, 2 de la mañana, el paciente lo va a sentir a eso. No solo se puede sentir mal en ese momento, sino que al otro día va a estar muy desorganizado, es muy probable que se desorganice porque se le cambió toda la estructura, porque ya sus ritmos cronobiológicos no son los mismos, no tiene la misma, perdón, no tiene la misma flexibilidad cognitiva, no tiene la misma resiliencia cognitiva, no tiene las mismas herramientas que tenemos nosotros. ¿Bien? Entonces, horarios fijos al levantarse, en las comidas, en las actividades, al acostarse, rituales de baño tibio, bien, siempre evitar, si se va a bañar a la noche, evitar que el agua esté o muy caliente o muy fría, evitar que vaya descalzo a la cama con el piso frío, bien, música suave, lectura breve, respiraciones, si se puede, calendarios, pizarras, recordatorios también, bien. La actividad física y la actividad cognitiva, las caminatas, los ejercicios, 20 a 30 minutos siempre antes de las 6 de la tarde. Pueden ser un poco más, pueden ser 40 minutos, depende de cada paciente. Bien, puede llegar a ser 1 hora, pero siempre antes de las 6 de la tarde. Por esto que hablábamos antes, el ejercicio libera cortisol y el cortisol es la hormona del estrés. Entonces estamos estresando a un paciente a las 10 de la noche. Bien, por supuesto que su simpático va a estar más activado y le va a costar más dormirse. Tareas significativas, jardinería, doblar ropa, ordenar cajones, eso también sirve. Bien. Tareas cognitivas, música, fotos familiares, rompecabezas simple, estimulación cognitiva, bien, en lugares a veces hay centros u hogares o a veces un neuropsicólogo, bien, especializado en eso. Y después, yendo más al ambiente nocturno y a la seguridad, el dormitorio, que sea oscuro, que sea silencioso, con una temperatura agradable, una luz de guía en el pasillo para el baño, bien, retirar cualquier obstáculo, un calzado que tenga a mano, que pueda, que no sea un calzado en el cual él se pueda tropezar. O ella, ¿no? Seguros en las puertas y en la ventana, si hay deambulación, para que no se escape o no se pierda. Bien, eso también es importante, siempre chequear que todo esté cerrado. Bien, hablando de si uno lo está acompañando como cuidador y demás. Bien, pero esto seguramente ya lo saben. Bien, y después un poquito como para repetir y demás, este checklist, ¿no? Limitar la cafeína, la teína, el alcohol, ni hablar, y más si toma medicación, directamente sacarlo. Pero sí limitar la cafeína, el mate también, después de las 6 de la tarde, nada de café, nada de mate. Bien, siestas de 10 30 minutos, evitar el cigarrillo también. Bien, las siestas siempre antes de las 3 4 de la tarde. Las cenas tienen que ser livianas. Tenemos que tratar de evitar las pantallas antes de irnos a dormir. Bien, esto también es para nosotros, imagínense para un paciente con Alzheimer, ¿no? Bien. Después, en cuanto a la orientación sensorial y la comunicación, tener calendarios grandes, carteles simples de baño, dormitorio, ¿no? A veces la ropa, que haya calzoncillos, ¿no? Cosas dependiendo obviamente del estado en el que el paciente o el grado de deterioro que tenga el paciente, ¿no? Eh, Audífonos y lentes si corresponden. Y siempre validación emocional, mensajes breves, tono calmo. Bien. Bien. Y después tenemos lo que hoy hace un ratito les decía un poco que es el sundowning, bien, que es esa fatiga y agitación y confusión que aparece en el paciente en el atardecer, por eso sundowning, bien. A veces puede ser por distintas cuestiones, esto que hablábamos hoy, un ambiente ruidoso, discusiones, cambios de rutina, que al paciente lo desestructuren un poco, puede aparecer esto, a veces por hambre y deshidratación, a veces por dolor, ¿bien? Entonces, un protocolo práctico es para todo esto 18 a 22 horas, luz cálida tenue,
bien, TV baja o apagada, bien, la televisión que no esté a todo volumen, bien, una merienda liviana, abundante hidratación, bien, una compañía tranquila, ¿no? Con todos los nietos corriendo de un lado a otro, sobre todo en esta hora, bien, que es cuando puede aparecer. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es, a partir de la aparición del cuadro, lo que tenemos que hacer es minimizar todo tipo de riesgo y que el paciente esté en menos riesgo posible. Bien, entonces, música conocida, fotos, validar emociones, redirigir, evitar confrontar, redirigir para otro lado. Si empieza con algo, si se enoja, si, bueno, vamos a regar las plantas si le gusta, por ejemplo, vamos a ver fotos, vamos a hacer tal cosa. Bien, siempre evitar confrontar, siempre frases breves y amables. Bien, ahora, ¿qué pasa si tenemos una noche difícil? ¿Cuál sería un plan de acción, por ejemplo? Bien, primero siempre tenemos que tener seguridad, la luz de guía, despejar los pasillos, las puertas seguras. Después siempre con calma, con voz suave, bien, revisar si el paciente tiene dolor, si el paciente tiene fiebre, bien, redirigir si está muy rígido en alguna idea, ¿no? Con música, con fotos. Muchas veces se levantan a hacer una lectura y no se pueden dormir, entonces hacer una lectura con una luz tenue de 10, 15 minutos e intentar que se vuelva a dormir. Eso es una forma de redirigir también. Y si persiste o hay riesgo, obviamente contactar con con el equipo de salud. Bien. Y cuando consultar o el rol de los fármacos, si el insomnio persiste por más de 3 4 semanas, pese a todas estas medidas, si hay sospecha de apneas, bien, si hay conductas peligrosas o delirium o dolor no controlado, o obviamente si hay agotamiento del cuidador en el impacto de la salud, bien. Los medicamentos, obviamente, solo con indicación médica, bien, no, y no reemplaza los hábitos. Eso hay que saberlo, bien. Los medicamentos ayudan, pero primero es el hábito, porque el hábito es lo que va a hacer que nosotros utilicemos la menor cantidad de medicación posible, bien. Y la medicación no es gratis para el paciente. Bien. Bueno, y en cuanto a la medicación, obviamente evitar esto quizás es más farmacológico, evitar dosis tardías de estimulantes o de psicoestimulantes, revisar los anticolinérgicos, los diuréticos, que es para que el paciente pueda orinar, que tiene que ser más temprano para evitar la nicturia, pero esto ya es más para el profesional, lo tiene que manejar el profesional, ¿bien? O digamos, la idea es ajustar los horarios del fármaco que puedan interferir con el sueño y que no interfieran con el sueño, o que interfieran lo menos posible. Bien. Estos son algunos scripts de validación y redirección. Veo que estás inquieto, debe ser molesto, te acompaña al dormitorio, querés ir a casa, querés que miremos fotos mientras te preparas para dormir. eh, Te estás costando conciliar el sueño, querés que respiremos juntos, querés que pongamos un poco de música suave. Bien, bien. Bueno, estas son algunas preguntas para cuidadores. ¿Cuándo veo cambios? En general es 1 a 3 semanas con consistencia, ¿bien? Y uno tiene que empezar a completar el cuadro en plan de 4 semanas. Entonces, los cambios no son inmediatos, no es que yo lo hice hoy, entonces ya está, ¿bien? Después, hay una mala noche. ¿Duerme hasta tarde el otro día? No. La idea es que se levante de forma fija en la mañana. Y si se quedó con sueño porque durmió mal a la noche, esta noche va a dormir. Y lo mismo con una siesta larga que compense. No, absolutamente no. Porque si no, le estamos cambiando ese ciclo de sueño-vigilia. La melatonina puede ayudar en algunos casos, pero siempre con indicación médica. Bien. Entonces, más de lo mismo. Volvemos, un plan diario que puede ser para la heladera, por eso lo puse así, levantarse en un horario fijo,
más luz de 30 a 60 minutos, más desayuno, una actividad suave, tarea significativa, hidratación, un almuerzo, perdón, breve luz diurna, una siesta de 10-30 minutos antes de las 15 o 16 horas. Y a la tarde una actividad tranquila, visitas breves, hidratación. Al atardecer bajar los estímulos, la merienda, luz tenue y un ritual de relajación y a la cama. Bien, sin nada de pantallas. Eso es lo ideal. Bien, bien. Em, Acuérdense cuando es agitación nocturna, validar la emoción, voz calma, contacto de manos, si es aceptado, siempre si el paciente acepta el contacto, muchos pacientes a veces aceptan el contacto, entonces uno lo puede abrazar o darle tranquilidad, a veces no, entonces uno tiene que saber también cómo es el paciente, hasta dónde, ¿no? Bien, chequear si hay algún dolor, si hay fiebre y redirigir con alguna cuestión. Y si eso no cambia o eso no se puede, bueno, podemos, eh, tenemos que llamar o buscar al servicio de emergencia si es necesario. Bien, si ustedes ven que la zona no es segura o no está bien o hay algún riesgo. Bien. Bueno, más o menos será esa la charla de hoy. ¿Alguien quiere comentar algo o quieren preguntar algo?